Esta mañana tarde yo quiero compartir con ustedes un mensaje que he titulado Miedo, temor e intimidación, males del alma y el corazón. Busque en su Biblia el Salmo número 27, que en el transcurso de la semana lo leí y me inspiró para escribir este mensaje y compartirlo con ustedes. Salmo 27, 10 dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. ¿Conoce usted algún caso de un niño, de un bebé abandonado por su madre? ¿Conoce usted algún caso? Yo creo que esos sí son muchos, abandonados por sus padres. Pero son rarísimos los casos de bebés, de niños abandonados por sus madres. Regularmente sus madres dan la vida por sus hijos. Pero aquí existe la posibilidad, y esa posibilidad está plasmada en este versículo: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Tenemos un Dios grande, tenemos un Dios compasivo, tenemos un Dios misericordioso. Quiero decirle que en la actualidad se clasifican como enfermedades mentales y aquejan a un gran porcentaje de la población. En casos extremos conducen al suicidio, pero en el día a día de padecerlas fuertemente, la vida se convierte en un infierno, la existencia en una pesada carga. Yo lidié recientemente con un trastorno de ansiedad y no lo deseo ni a mi peor enemigo. Te sientes horrible, pero hoy veremos la salida a tan tremendo mal, la seguridad que encontramos en el Señor. No solamente los problemas, las adversidades, las enfermedades, las crisis, sino la salida a esos problemas, a esas adversidades y a esas crisis. Ahora, quiero decirle que vivimos en un mundo con tantos problemas, ¿verdad que sí? La economía es una preocupación constante. Estaba leyendo un reportaje de los Estados Unidos, la nación más poderosa del mundo, y no logro entender que tienen casi 1 millón de personas viviendo en las calles. A mí me sorprendió mucho la vez que conocimos Los Ángeles, California, una ciudad muy famosa, una ciudad muy grande, una ciudad cosmopolita, pero vas caminando por el centro de la ciudad y hay casitas de campaña por todos lados, y no solamente en el centro de la ciudad, en algunas de las avenidas principales. Allí solamente en Los Ángeles viven 60,000 personas en la calle. Se quedaron ahora sí que en la calle. No pudieron pagar la renta de su departamento, que en promedio cuesta $3,000 al mes en California. En San Francisco, $4,000 al mes. Imagínense, para pagar esa renta, para pagar ese departamento, y no se diga las casas. En promedio en Los Ángeles cuestan $800,000. ¿Cómo le hace una persona, una familia, aún los dos trabajando, para pagar esas rentas, esas cantidades? Entonces es contrastante lo que pasa en el país más rico del mundo, que la gente vive en las calles y ahí tiene su vida. Imagínense en invierno, imagínense cuando está haciendo mucho aire, que les levanta las casas de campaña. Imagínense en la noche lo peligroso que será vivir ahí. Pues ahí viven las personas, tristemente. Entonces vivimos en un mundo con muchos problemas. La seguridad, algo que deseamos vehementemente. La economía, una preocupación constante. La salud, un bien preciado que poco valoramos. La paz y tranquilidad, nuestros bienes mayores. Pero la triste realidad son los males modernos: crisis económica, estrés, depresión, ansiedad y tantas cosas más. Este mundo frecuentemente es un manicomio. Por cierto, dicen que en una ocasión
un taxista se le ponchó la llanta y se estacionó frente al manicomio. Y ahí, quitando los birlos, las tuercas de la llanta, estaba cerca una alcantarilla. Entonces, sin darse el cuenta o haciendo un movimiento equivocado, se le cayeron las tuercas, los birlos de la llanta a la alcantarilla. Y estaban dos personas en el manicomio afuera tomando el sol. Y el taxista, muy preocupado, dijo: pues ¿qué voy a hacer o cómo le voy a hacer para poner esta rueda? Se acercó uno y le dijo: muy fácil, quítele una tuerca a las otras 3 ruedas y luego póngasela a la rueda que ya es su extra. Y le dice: oyes, ¿cómo es posible que estés en el manicomio si eres tan listo? Sí, dijo, es que, le dice, no eres tan tonto. Dice, es que no soy tonto. Lo que pasa es que usted es el que es tonto, que no se da cuenta de cómo poder resolver este problema. Estoy loco, le dijo, pero no estoy tonto. Este mundo entonces parece un manicomio. Sin embargo, podemos decir como el salmista: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temer? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién podría infundirme miedo? Fíjense qué palabras tan más hermosas, tan más bonitas. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temer? ¿Quién podría infundirme miedo? Realmente nuestro país se ha caracterizado en los últimos años por ser un país violento, uno de los más violentos del mundo. Y ha habido temporadas y rachas que también aquí en la ciudad se pone el clima tenso. Hay violencia alrededor de nosotros. Y no podemos estar exentos de pensar, de sentirnos intranquilos. Cuando salimos de casa, cuando salen nuestros hijos, cuando no regresan temprano a casa, nos sentimos intranquilos, nos sentimos inseguros. Pero aquí la palabra dice: ¿a quién podría yo temer? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién podría infundirme miedo? Él es el ancla que nos sostiene en medio de la tormenta, el faro que nos guía cuando estamos perdidos, la estrella que marca nuestro camino de vuelta a casa. Con Él lo tenemos todo, y si nos falta, no poseemos nada. Realmente el Señor es la fortaleza, es la paz, es la fuerza, es la confianza. Y realmente no dependemos del clima exterior, de violencia, de maldad, de la economía que sufre y que se cae. Yo nací en 1970 y desde que yo tengo uso de memoria, toda la vida he escuchado de crisis económicas. Nunca he escuchado que hay una temporada del milagro mexicano que se dio de la década de los 30, de los 40, de los 50, todavía de los 60, donde la economía crecía, donde las cosas iban muy bien. No, desde que yo nací hay crisis económicas, pero en medio de esas crisis Dios nos ha sustentado y tenemos prosperidad y tenemos bendición. Realmente una ciudad como la nuestra es una ciudad que demanda muchos trabajadores porque hay demasiado trabajo. Realmente vivimos en una ciudad bendita, no solamente en el aspecto económico, sino en muchos otros aspectos. Realmente debemos de agradecerle a Dios por habernos puesto en una ciudad como esta. La temperatura, fíjese, en Delicias 42, 43, 44 grados. En Chihuahua arriba de 40. En Ojinaga casi los 50. Y aquí nos sentimos asfixiarnos cuando subimos a 32, a 33. ¿Le damos gracias a Dios por lo templado del clima? ¿Le damos gracias a Dios por vivir en un lugar como este? Realmente hay lugares mejores, por supuesto, pero en medio de todo eso es la bendición de Dios, dice la Biblia, la que enriquece y no añade tristeza. Miedo
temor e intimidación, así como ansiedad, estrés y depresión son los males modernos. Millones son atrapados por sus garras destructoras, por sus fauces feroces. Me puse a investigar los porcentajes de personas que están bajo ansiedad, bajo depresión, bajo todos estos males modernos, y realmente es un porcentaje muy importante de la población. No es uno ni dos. Y lo padecen no solamente las mujeres, también los hombres, los jóvenes y hasta los niños. No se diga los ancianos ya en la tercera edad, que es muy común este tipo de problemáticas para ellos. Entran a nuestra vida silenciosamente, pero cuando menos pensamos ya estamos pensando en acabar con nuestra vida, en renunciar a nuestro trabajo y familia. Sin embargo, el salmista afirma: aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no se amedrentará, aunque me ataquen y me declaren la guerra. Fíjense qué palabras tan reconfortantes. Aunque un ejército acampe contra mí, dice la Escritura, aunque el ejército acampe contra mí, mi corazón no se amedrentará, aunque me ataquen y me declaren la guerra. ¿Se acuerda de aquella ocasión en que el profeta, no sé si fue Elías o Eliseo, estaba en una ciudad y mandaron un ejército para capturarlo? Y el criado estaba muy temeroso, estaba preocupado. Y el Señor, el profeta le dijo: Dios, ábrele los ojos a mi criado para que pueda ver el ejército celestial que enviaste para protegernos. Cuando el criado vio el ejército celestial, dijo: esto que está rodeándonos no sirve ni para nada comparado con lo que Dios tiene para nosotros. Realmente la protección y la seguridad vienen de lo alto. La tranquilidad y la paz, no se diga, vienen de lo alto y es parte de la bendición. Sin embargo, hay personas que no aguantan en medio de esta circunstancia. Y no solamente personas que no conocen a Dios. Estábamos viendo al pastor Andrés y su familia, que simplemente él no aguantó el estrés, la ansiedad, la depresión, y se fue por la puerta falsa. Y es que hay veces y hay ocasiones en que no solamente se trata de bonitas palabras, no solamente se trata de apoyo psicológico, sino se requiere de medicamento para el estrés, para la ansiedad, para la depresión. Se requiere de tratamiento. Y de repente nosotros los cristianos, y yo me incluyo en esto, somos reacios a recibir apoyo de un profesional de la salud mental. Entonces somos reacios y no buscamos ayuda de ese tipo, y como consecuencia nos vamos deteriorando a tal grado de lo que ese pastor hizo, precisamente salir por la puerta falsa, teniendo todo para estar bien. Sin embargo, una enfermedad como estas, a pesar de que tengas todo para estar bien, no estás bien y necesitas apoyo, tanto médico como espiritual. Lo necesitas de los dos. Remedios no hay tantos y frecuentemente son lentos y nos desesperan, pero tenemos que tener paciencia y confianza. Saldremos adelante. En Dios haremos proezas y Él destruirá a nuestros enemigos. El camino es largo y frecuentemente sinuoso y lleno de peligros, pero contamos con el apoyo más grande, la fortaleza inconmovible de los siglos. Y es que quisiéramos algo rápido. En una de las citas médicas que tuvimos en Chihuahua, mi esposa y yo, me dice el doctor: yo quisiera darle una pastilla o un medicamento que en un día o 2 días le hiciera efecto, pero no hay tal tipo de medicamento. Tardan meses en hacer efecto. Y para mí fue desesperante, porque 3 veces me cambiaron el tratamiento, precisamente porque no me hacía efecto. Y cuando iba con el médico, me daba otro medicamento y esperar 1 mes o 2 meses para ver si funcionaba o no funcionaba. Fue algo frustrante, desesperante. Y realmente
los problemas profundos del alma, del corazón, no solamente los problemas mentales, estoy hablando de otro tipo de problemas que nos aquejan, a veces tardan tiempo en solucionarse y nosotros nos desesperamos porque queremos las cosas rápidas. Pero hay veces que no funcionan las cosas rápidas y necesitamos tener paciencia y confianza en que Dios tiene el control y que su bendición está con nosotros. El médico dijo, la solución a su problema es la mitad del medicamento y el otro 50% conectarse con Dios y terapia espiritual. ¿Con cuánta razón la frase bíblica? Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. En Él definitivamente encontramos refugio, descanso, amor y bendición. Una cosa he demandado al Señor, estar yo en su casa todos los días de mi vida. ¿Cómo necesitamos esa comunión, ese contacto con Dios todos los días? Yo sé que nos levantamos rápido y tenemos muchas ocupaciones, especialmente las mujeres tienen mucho trabajo. Yo sé que en la noche estamos cansados y lo que queremos es descansar, relajarnos un ratito con la tele y descansar. Pero en medio de todas las actividades diarias necesitamos darle un espacio al Señor, un momento para leer su palabra. Yo he estado recomendando una aplicación que se llama Estudio, se me va el nombre, Lectura Pública de la Biblia. Usted la puede buscar y descargar, y de esa manera hay planes donde incluyen una parte del Antiguo Testamento, una parte del Nuevo y finalmente los Salmos. Yo he estado siguiendo ese plan con esa aplicación y la verdad es que es muy padre porque no solamente lees, sino escuchas la palabra. Dice la Biblia, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Llévese de tarea descargar esa aplicación, Lectura Pública de la Biblia. Es gratuita y de esa manera usted va a poder seguir en su casa un plan de lectura de todos los días y se acostumbra uno y ya le hace falta si no lo hace porque se acostumbró. Entonces necesitamos fortaleza espiritual. Una cosa he demandado al Señor, estar, y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. El miércoles tuvimos un estudio precioso de enseñanza de la palabra de Dios y vimos cómo se construyó el templo de Salomón y realmente fue impresionante contemplar hacia el pasado ese edificio. Duraron 6 años y fracción construyéndolo y quedó magníficamente hecho. Ir a ese templo era un privilegio, pero no podía entrar la persona hasta el santuario, ni hasta el lugar santo, ni menos al Santísimo. Y usted y yo podemos pasar al altar y podemos recibir bendición y podemos entrar hasta la misma presencia de Dios. No se pierda la bendición de estar en las reuniones del domingo, en las reuniones de los miércoles, de los lunes, en su casa conectado con Dios a través hasta de una aplicación. En su casa estar conectados también con el Señor. Uno de los síntomas que yo experimenté es el sentirse incómodo en cualquier lugar. Estás en la casa y quieres el trabajo. Vas a él y quieres regresar a casa. Miedo y a veces ataques de pánico. Pero qué tan reconfortantes son las palabras del salmista. Porque él me esconderá en su tabernáculo. En el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Fíjese la figura retórica del salmista. Dice, me pondrá sobre una roca en alto. Ahora que estamos viendo las imágenes del huracán Hilary, que está lloviendo y crecen los ríos y los arroyos, yo creo que el salmista se estaba imaginando una inundación. Y dice, Dios me va a poner sobre la roca, en lo alto. Allí me va a esconder de la presencia del huracán. Entonces, Él me esconderá en su tabernáculo, en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca
me pondrá en alto. Qué maravilloso Dios tenemos, que nos cuida, nos protege, nos guarda y no nos deja. En los momentos más difíciles, Él está con nosotros cual poderoso gigante. En los momentos más duros, de más estrés, de más ansiedad, de más problemas, Él no nos deja solos, sino Él envía su ángel para que esté a nuestro lado. Él envía su ángel para que nos dé confort y nos dé seguridad y nos dé paz. Males del alma son varios, enfermedades mentales son muchas, pero las soluciones son las que más importan. El medicamento ayuda, rodearte de personas positivas te impulsa. ¿Y qué decir de la familia? El abrazo de ellos sí que alegra tu vida, pero más que ello es la palabra que reconforta. Mi ayuda ha sido tú, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. ¿No le parecen maravillosas estas palabras? Papá, mamá nos pueden abandonar, pero el Señor nos va a recoger. Su fuerza y su fortaleza la sentimos en medio de la tormenta. Aunque un ejército acampe a nuestro alrededor, no se amedrentará nuestro corazón. Realmente podemos descansar en el Señor y refugiarnos en sus palabras de esperanza, en sus palabras de bendición. Realmente pasar por una crisis, sea mental, sea de otro tipo, es difícil, es complicado. Usted se sube al avión y se sube confiando en que el vuelo va a estar bien. Si va a volar 1 hora, 2 horas, 3 horas, especialmente los vuelos largos. Yo he tenido la experiencia solamente de vuelos de 4 horas, de 4 horas y media. Pero me imagino los vuelos a Europa, que son de 11, de 12, de 13 horas. Lo difícil que será estar dentro del avión. Cuando vas por tierra te bajas a poner gasolina, te bajas, te despejas un rato, pero vas en avión y ahí no puedes bajarte. Aunque los aviones son cómodos, de todas maneras es difícil. Pero cuando tú te subes a un avión, no prevés que va a haber turbulencia en el camino. Y ciertamente hay vuelos muy tranquilos, donde todo está a pedir de boca. Pero hay vuelos donde la turbulencia es tremenda, donde el aterrizaje es complicado y donde realmente sientes que podías haber tenido un accidente. El viaje de la vida es complejo, es complicado. Y Dios no nos promete un lecho de rosas. La Biblia dice, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces te subes al avión y va a haber turbulencia, va a haber movimientos en el avión. Es muy difícil de que un avión no tenga esos problemas, especialmente en vuelos largos. Entonces tenemos que tener entendido que en el mundo tendremos aflicción, que no se nos promete un lecho de rosas, pero lo que sí se nos promete es que Dios va a estar con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Su palabra es fuerte, sus palabras son vehementes y en Él estamos seguros y confiados. Y aunque nuestro padre y nuestra madre nos abandonen, con todo el Señor nos recogerá y podremos disfrutar de su protección y de su paz. Entonces, males del alma son varios, enfermedades mentales son muchas. Pero cuando pasas por una pesadilla, crees que nunca saldrás, que no verás la luz al final del túnel. Pero yo soy testigo, un testigo más, de que se sale del hoyo, que se vuelve a la vida, que puedes tener paz en medio de la tormenta. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en tierra de los vivientes. Aguarda en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. Uno está pasando por tribulación, uno está pasando por problemas, uno está pasando por angustias y siente que nunca va a salir. Y la gente le dice, échale ganas. Y uno por dentro dice, pero si le estoy echando todas las ganas que puedo y no está en mí.
salir del problema. Cuando hay una enfermedad, pasa eso. Pero no solamente cuando hay enfermedades, cuando hay crisis económica, cuando hay crisis familiar, cuando viene un divorcio, viene una separación, cuando hay problemas serios en la familia, con los hijos, la gente te dice, échale ganas. Realmente tú estás haciendo hasta lo imposible por mantenerte de pie. Y esas palabras que te dicen, como que las tomas diciendo por dentro, si supiera lo que estoy viviendo, no me diría échale ganas, me diría voy a orar por ti. ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Realmente tenemos paz en medio de la tormenta. Hasta un pastor exitoso se puede suicidar, con una familia sólida y el apoyo de muchas personas. Pero hay que recordar en tiempos difíciles la promesa sólida. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Refugiémonos en el Señor y tomémonos de su mano. En Él encontraremos paz, descanso y protección. Su presencia es tranquilidad en medio de la turbulencia de nuestro viaje por la vida. Realmente, ¿quién nos puede entender si no es el Señor? Realmente, ¿quién nos puede comprender si no es Dios? La demás gente le platica a uno sus problemas y a lo mejor como que entiende qué está pasando. Realmente, cuando me preguntaban y me decían ¿qué problema tiene?, yo decía, ni siquiera lo puedo explicar. Digo que es ansiedad, pero no estoy seguro ni siquiera si es ansiedad, pero no lo puedo explicar. Y hay ocasiones en que nos pasa eso, que ni siquiera podemos explicar qué nos pasa, y sin embargo estamos muy mal. Y es ahí cuando la gracia, la misericordia y la mano del Señor se extiende para sustentarnos y para sostenernos. Todos podemos pasar por una crisis, todos podemos experimentar una caída, todos podemos sentirnos que ya no podemos más. Pero te puedo decir de mi experiencia reciente y personal que del hoyo se sale. Que puedes tener paz en medio de la tormenta y que aunque si tu padre o tu madre te dejan, el Señor te recogerá. Ahora experimento paz, ahora experimento tranquilidad, ahora experimento bendición. La gracia de Dios sobre nuestras vidas, la bendición de Dios sobre nuestras familias. Y mi oración esta tarde es por ti que estás atravesando por un problema que a lo mejor para los demás no es significante, pero para ti que te quita el sueño. A lo mejor tu problema es económico, a lo mejor tu problema es matrimonial, quizá tu problema es con tus hijos, o a lo mejor se trata de un problema de otro tipo. Pero en medio de todos los problemas, Dios se hace presente. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y quiero decirte que en medio de la turbulencia del avión en el que viajas, Dios tiene el control. Y Dios te va a proteger y Dios te va a guardar, porque poderoso es el Señor. Su refugio y mi refugio están en el Señor. El que habita al abrigo del Altísimo va a morar bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Me encanta la figura del salmista, refugiándose como los pollitos en las alas de su mamá en medio de la tempestad. Como los aguiluchos se refugian en las alas del águila, así nosotros nos podemos refugiar en el Señor hasta que pase la tormenta, hasta que pase la tempestad, hasta que pase con fuerza los vientos
Realmente las imágenes que he visto del huracán Hillary son impresionantes. Vientos de 200 kilómetros por hora, rachas de 240 kilómetros por hora. Y en medio de todo esto, realmente las personas que están allí pueden experimentar angustia, desesperación, ansiedad, porque tienen la tormenta sobre ellos. Pero esa tormenta pasará. Solamente es unas horas, el huracán se mueve y la tormenta pasa. Esto también pasará. Termino platicándote una historia. Se trataba de un rey, de un reino grande, fuerte, sólido, y en medio de toda esa abundancia, el rey llamó a sus consejeros y les dijo: me he mandado a hacer un anillo, y ese anillo le quiero poner una frase, y luego ya después la joya, una frase muy fuerte, muy vehemente, muy intensa, muy sabia, y quiero que me busquen a la persona adecuada para que le ponga esa frase al anillo. Se pusieron de acuerdo los consejeros de ese rey y fueron con una persona que vivía en un pueblo lejano y lo trajeron al palacio y le dijeron: su majestad busca una frase muy sabia para ponerle a su anillo. Entonces él le dijo: préstenme el anillo, yo le pongo la frase, y después de la frase que puesta en el anillo, lo cierro con la joya que lleva ese anillo. Y cuando ya lo tenía listo, se lo entregó y le dijo al rey: no lo abra hasta que esté pasando por una crisis muy fuerte. Entonces puede ser que necesite de la frase del anillo. Pasaron los meses, pasaron los años, y de repente una invasión fuerte al reino. Miles de soldados llegaban por todas partes. El rey salió huyendo del palacio con un grupo reducido de soldados. Iban corriendo por el bosque y sentían ya los cascos de los caballos que se acercaban a donde estaban escondidos. Él se acordó del anillo y abrió el anillo, sacó la joya y extendió el papelito. Y el papelito decía: esto también pasará. Arrugó nuevamente el papelito, se lo puso en el anillo. Esperaron unas horas ahí escondidos. Los caballos se alejaron. Él retornó a los pocos días al palacio, reconquistó el reino y proclamaron un desfile de victoria, de honor. El rey iba sentado en primera fila en un caballo blanco. Entonces al lado se acercó el hombre sabio y le dijo: ve nuevamente tu anillo. Y él dijo: ya no lo necesito, estamos en victoria. La frase, le dijo, no solamente es para cuando estás en derrota, la frase también es para cuando estás en victoria. Esto también pasará. De tal manera que si tú estás en victoria o estás en derrota, eso va a pasar. Lo bueno del caso es que Dios permite ciertamente que pasemos por la derrota, pero nos da más tiempos de victoria, más tiempos de triunfo, más tiempos de gozo, de alegría. Y Él nos esconde, cuando dice la Biblia, hasta que pase la tormenta. Pregunto yo: ¿hay alguna persona que tiene un problema? Personas que tengan problemas económicos, familiares, de salud, de todo tipo. Podremos refugiarnos en el Señor en medio de la tormenta. Podemos decirle: Señor, ayúdame, ya no puedo más, ayúdame porque me hundo. Pedro le dijo: Señor, sálvame que perezco. Y el Señor le dijo: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Iba caminando sobre el agua. Nosotros podemos caminar sobre los problemas, sobre las adversidades, sobre los ríos, sobre los vendavales, sobre los huracanes. Dios tiene el control, y esa bendición, mi querido oyente y hermano, Dios está al cargo de tu problema, de tu crisis, de tu ansiedad, de tu adversidad. Diga el débil: fuerte soy. Y la gracia de Dios en esta mañana
Él quiere derramarla sobre tu vida y derramarla sobre tu familia. Si tú levantaste tu mano porque tienes algún tipo de problema, ponte de pie y vamos a orar y vamos a decirle al Señor: ayúdame en esta crisis, en este problema, en esta adversidad.